de manera particular a nuestra compañera y amiga Miriam Segarra, en representación de la Universidad Nacional Siglo XX, y también nos acompaña el doctor Tancara, el doctor Miranda, quienes forman parte del tribunal. Y a la distancia está el tutor del doctorante, de Carlos Adriasola, el doctor David Mora. Cabe indicar que el postulante ha cumplido con todos los requisitos que demanda el programa doctoral y por lo tanto se encuentra en condiciones de poder defender su trabajo de tesis. Sugiero a los integrantes del tribunal elegir al presidente con la finalidad de dar inicio formalmente a la defensa de tesis. Yo creo que puedo requerir establecer en ti. Ya. Estamos de Muy acuerdo. bien. Dicho esto, le informamos al postulante que tiene 30 minutos para la exposición de su trabajo de investigación, posteriormente a lo cual habrá una serie de preguntas, como también la exteriorización de algunas inquietudes o preocupaciones que puedan tener los integrantes del jurado. Dicho esto, por favor, inicie su exposición. Muy buenos días, señores del jurado. Buenos días, doctor David, a la distancia. Voy a empezar. Buenos días, señora representante de la Universidad del Siglo XX. Voy a empezar la exposición de mi trabajo de tesis titulado Modelo curricular con enfoque sociocomunitario productivo para una formación profesional integral y pertinente. Este es un estudio que se ha realizado en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia en Yacuiba. El primer punto hace referencia al problema científico, donde precisamente el problema que se ha identificado a lo largo del proceso de formación profesional es de que en aulas de clases se desarrolla solamente un aspecto del proceso formativo, y es el aspecto teórico, intelectual, cognitivo. Esto se ha podido no solamente ver, observar, sino también dialogar con los mismos estudiantes, inclusive con los docentes, cuando vemos, por ejemplo, clases esencialmente expositivas, transmisionistas, contenidos abstractos, descontextualizados, como simplemente un ejemplo de esto hasta hace 3 o 4 años atrás, por ejemplo, en la materia de legislación educativa, culminaba con la ley 1565 y todavía no se estaba impartiendo la ley 070, ¿no? Y la evaluación, cuando hemos analizado un poco la forma como se evalúa, se ha podido ver de que realmente, esencialmente la forma de evaluación es a través de cuestionarios, donde se prioriza el aspecto más memorístico. Todo esto está en contradicción con un aspecto que es importante, del que nos habla la ley 070, la formación integral de la persona, la formación integral del profesional, pero al mismo tiempo con el perfil profesional que habla de que el licenciado en Ciencias de la Educación tiene que tener desempeños, habilidades muy concretas en el campo de la didáctica, del currículo, en el campo de la psicopedagogía, y al mismo tiempo la visión institucional que habla de formar buenos ciudadanos y buenos cristianos. Se va desentrañando que en el fondo de esto el problema se va centralizando en el currículo, que data precisamente del año 1998, un currículo que se ha construido aquí en La Paz y que sencillamente se ha trasladado a Yacuiba. Es por eso de que la formulación del problema se realiza con esa pregunta: ¿cómo promover una formación profesional integral y pertinente? Es decir, la pregunta es por esta integralidad, una formación profesional que abarque todas las dimensiones de la persona y que sea apropiada a los desafíos de la ley 070, pero también apropiada a los desafíos del contexto actual. En los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia en Yacuiba. Es para eso de que el presente trabajo se guía con algunas preguntas de investigación, ¿no? En primer lugar, nos preguntamos por la situación actual,
un diagnóstico de la situación actual de la formación profesional. En segundo lugar, una reflexión teórica sobre aquellos componentes político-ideológicos, teórico-pedagógicos, curriculares y didácticos de la formación profesional. En tercer lugar, un elemento comparativo entre las percepciones de docentes, de estudiantes, de egresados, para profundizar el diagnóstico. En cuarto lugar, la búsqueda de causas profundas, cuáles son las causas profundas de esa situación. Y en quinto lugar, cuáles deberían ser las características y enfoques de la propuesta. Este trabajo se justifica, este trabajo tiene importancia, ¿no es cierto?, en primer lugar porque su relevancia es fundamental, la relevancia social que tiene el trabajo es grande, porque si ofrecemos una mejor formación profesional a los licenciados en Ciencias de la Educación, ellos van a poder dar mejores respuestas al contexto sociolaboral y socioeducativo en que se desenvuelven. Aquí se tiene un ejemplo de algo que se ha empezado ya a aplicar, ¿no?, en el campo de la investigación. Es un estudiante que al mismo tiempo es albañil y que él ha descubierto una vulnerabilidad sociolaboral muy grande en los jóvenes albañiles que trabajan con él, y por eso él desde la educación está encarando su trabajo de tesis, cómo dar respuesta a esta situación de vulnerabilidad, ¿no? El aporte es un modelo curricular con enfoque sociocomunitario que se está planteando para la educación superior, y la pertinencia justamente de esto es de que se enfoque en los nuevos desafíos del contexto y en lo que es los lineamientos de la ley 070. Además, todo esto en una perspectiva sociocrítica. De ahí que el objeto de estudio es el proceso de formación profesional. Hacia ahí está centrado el trabajo, es como, digamos, la gran mesa sobre la cual uno pone la mirada, y el aspecto de la formación profesional sobre el cual se pone la atención es el currículo. Y por eso el campo de acción es el modelo curricular con enfoque sociocomunitario productivo. Ese es uno de nuestros estudiantes, ¿no?, que trabaja y estudia. Entonces, ¿cómo nosotros encarar en el proceso de formación profesional la realidad de una persona que trabaja, que estudia, que produce, la realidad de una persona que al mismo tiempo investiga? Ese es el desafío al cual se quiere dar respuesta. Es por eso que el objetivo de la investigación es diseñar un modelo curricular con enfoque sociocomunitario y productivo para promover una formación profesional que sea integral y pertinente. ¿No? Integral, abarcando distintas dimensiones de la persona, y pertinente, que sea apropiada al contexto. Los objetivos específicos vienen dados justamente en la misma línea de las preguntas de investigación, ¿no? Los objetivos que vienen, por un lado, esta búsqueda de diagnóstico, esta búsqueda de estos componentes teóricos, la comparación de semejanzas y diferencias, la búsqueda de causas profundas de una situación y la búsqueda de aquellos elementos, ¿no?, de aquellas características de un enfoque curricular desde el modelo sociocomunitario. El marco teórico se lo tiene ampliamente desarrollado en la tesis. Quiero resaltar los 4 grandes bloques del marco teórico por razones de tiempo, ¿no? Para que haya una formación profesional integral y pertinente, se ha visto conveniente sustentar esto en 4 grandes aspectos. Primero, en un aspecto político-ideológico, porque si nos estamos moviendo dentro del paradigma sociocrítico de la investigación, no se puede tener una neutralidad en este campo, ¿no? El elemento político-ideológico es parte fundamental de un proceso de formación profesional. Es por eso de que se hace mucha relevancia en este punto a lo que es la realidad de la descolonización del pensamiento, de la subjetividad y del conocimiento, sustentándonos en algunos pensadores, en algunos autores, y especialmente en la experiencia de la escuela Ayllu de Warisata. El segundo punto viene a ser aquellos componentes teórico-pedagógicos que vienen dados desde el modelo sociocomunitario productivo, donde tiene ahí sus fundamentos políticos, su fundamento filosófico, sociológico, psicopedagógico, etc., ¿no? Y que ante todo lo que el modelo busca es una formación integral desde las dimensiones de la persona. En tercer lugar,
se busca una visión del currículo desde una perspectiva emancipadora y sociocrítica. Aquí se hace una descomposición, un análisis, una modelación de los aspectos esenciales del currículo, pero también se busca una orientación desde un enfoque mucho más sociocrítico. Se toman reflexiones que realiza el doctor David Mora, una excelente síntesis que realiza en la revista Integra Educativa, de lo que es precisamente el lineamiento de un currículo emancipador, descolonizador, contextualizado, que va en sintonía con lo que se está planteando. Y finalmente, un proceso de formación profesional necesita claridad también en los elementos del proceso aprendizaje-enseñanza, en todos los elementos de la didáctica. Es por eso que se modela, en primer lugar, aquellos elementos de la didáctica, objetivos, contenidos, métodos, medios, evaluación, y se los orienta en una perspectiva también sociocrítica, planteando, por ejemplo, un aprendizaje situado, objetivos más integrales, nuevos lugares de aprendizaje-enseñanza, temas generacionales, etc., ¿no? La metodología que se utiliza, colocamos esta foto donde el doctor, porque precisamente el convenio Andrés parte precisamente de este trabajo metodológico en un diplomado en educación superior que se ha dado en la ciudad de Yacuiba, donde justamente con la presencia del doctor presentando a todo el convenio, se ha hecho una reflexión con toda la comunidad universitaria de cómo realmente aplicar el modelo en la educación superior. El paradigma es sociocrítico, ¿no? Sociocrítico porque digamos el componente político ideológico está presente, es sociocrítico porque es un aprendizaje, es una búsqueda, una construcción colectiva del conocimiento, no se está conforme con la situación actual y se tiene la perspectiva del cambio social. Son definiciones que se toma del libro de Fiallo. El tipo de investigación es proyectiva porque tiene una propuesta concreta, y el diseño es de fuente mixta, transeccional, univentual y no experimental, con textos tomados de Jacqueline Hurtado de Barrera. Los métodos que se han utilizado, se tienen en primer lugar los métodos teóricos. Se coloca precisamente esta fotografía porque todo el proceso de abstracción, de modelación, el elemento sistémico, todo lo que es la parte comparativa, lo histórico-lógico, la inducción, deducción, el análisis, síntesis, han sido elementos realizados justamente con toda la comunidad universitaria, donde el convenio Andrés Bello también ha estado presente, justamente apoyándonos en todo este proceso. En lo que es el trabajo de campo, se han utilizado como instrumento la técnica de la encuesta, con su instrumento el cuestionario, aplicado a egresados, a estudiantes, para toda la parte de y situación actual. Se ha presentado, se presenta esto con los diagramas de sectores, ¿no? Esta información se la sistematiza en las correspondientes tablas de análisis matricial de contenidos. La entrevista estructurada para toda la parte comparativa, la entrevista en profundidad aplicada especialmente a docentes y egresados para buscar causas profundas de la problemática, y el grupo focal precisamente, que ha sido una de las experiencias más interesantes porque además de los aportes del diplomado en educación superior, de los trabajos en grupos, hemos podido trabajar con gente del Profocom, gente que ya tienen experiencia en la aplicación del modelo. Hemos trabajado con ex estudiantes que ahora son profesionales, se ha trabajado con docentes y justamente de ahí han salido sugerencias muy concretas para la aplicación del modelo. En cuanto a los resultados del trabajo de campo, mira, aquí tenemos una fotografía de una de nuestras estudiantes que tiene un tema muy interesante. Desde que hemos planteado esta perspectiva sociocrítica de la investigación, ella nos ha dicho: en mi comunidad queremos recuperar los saberes y conocimientos de lo que es medicina tradicional del Chaco. Medicina tradicional del Chaco. Y ella está justamente con un grupo de comunarios, con un grupo de gente, está ella decidida a hacer este trabajo y ahí está presentando ella su perfil de tesis. En el diagnóstico quería mostrarles algunos de los resultados para luego profundizarlos en lo que son los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar el resultado de 3 preguntas, el diagnóstico. Una de las preguntas a estudiantes y egresados. Según su parecer, ¿cuál es la opción política e ideológica del currículo
reflejada en el proceso formativo que se desarrolla en el aula de clases. Si estamos trabajando en una visión sociocrítica, teníamos que entrar a profundizar esta opción política. El 63% de estudiantes y el 60% de egresados dice que es una situación neutral, ¿no? De que la concepción política del currículo es neutral, es neutra. Esto teniendo en cuenta la época de la cual data el currículo. Pero de pronto, pudiendo conversar con este 37% y este 40%, ellos dicen, no, es un currículo que está identificado con la época en la que ha surgido, con el contexto, un contexto más capitalista, más neoliberal en el que ha podido surgir. ¿Qué tipo de métodos utiliza el docente? ¿No? El 60% y el 65% nos dicen utiliza métodos expositivos transmisionistas. Aunque hay docentes que también incorporan algunos elementos del constructivismo buscando una mayor participación en clases, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones del proceso formativo? Ellos se les ha hecho una explicación, ¿no? Que se prioriza en la evaluación: conocimientos, resolución de problemas, valores, etc. ¿Qué es lo que se prioriza en el proceso evaluativo? Y fíjense, aquí el resultado es fuerte. El 94% y el 95% nos dice se prioriza conocimientos, ¿no? En la entrevista en profundidad, ya, yo quiero sintetizar así en dos cosas que lo que se ha dicho en la entrevista en profundidad. Nos dice, hay una mezcla de modelos pedagógicos, ¿no? Es un poco como que la síntesis a la que llegamos. Hay elementos de modelos pedagógicos que se están entremezclando en el proceso formativo, y lo que nos está haciendo falta es la incorporación de un nuevo modelo pedagógico en la vida universitaria, en la formación profesional. Ahora, ¿qué sugerencias se les pide a ustedes? ¿Qué sugieren? Se les ha preguntado en la experiencia, en la entrevista en profundidad, y ellos nos dicen: implementemos el modelo sociocomunitario productivo. Queremos un proceso investigativo que sea más teórico-práctico, más comprometido con los problemas de la gente, ¿no? Es como el caso del joven que veíamos, ¿no? Él ve, hay un problema de la gente, la vulnerabilidad sociolaboral, ¿por qué no comprometernos con él? ¿No? Hay una problemática de la gente, quiere recuperar saberes y conocimientos de medicina natural, ¿por qué no comprometernos con este caso, ¿no? Una formación profesional orientada a la resolución de problemas profesionales. Y es por eso de que el grupo focal, mira, aquí tenemos parte de la gente del grupo. Miren, estos son, por ejemplo, egresados, hay señoras del Profocom, docentes que están ahí. Nos dicen, no, necesitamos el diplomado en educación superior como espacio de reflexión de toda la comunidad universitaria. Necesitamos cambiar el perfil profesional y la malla curricular, ¿no es cierto? Que desde la investigación científica que empiecen a surgir los temas generadores de aprendizaje y enseñanza para un trabajo mucho más modular y justamente un trabajo mucho más contextualizado, aplicando el paradigma sociocrítico en la investigación y lo que es la educación inclusiva. A partir de esto se sintetizan los hallazgos, ¿no? En cuanto a la situación actual de la formación profesional, se tiene en primer lugar que la orientación política e ideológica del currículo, dicen, por un lado, es neutral, viendo el contexto en el que surge. Sin embargo, viendo ese contexto, es una formación profesional que está detrás del currículo con una ideología tradicionalista procapitalista. ¿Por qué? Porque no cuestiona para nada el sistema del 1998. Y como le dije, son textos que se han ido transponiendo y que hasta la actualidad, en algunos casos, se sigue trabajando con esos textos. Como les dije, hace tres años, ¿no? En el texto de legislación educativa todavía no figuraba la 070. Terminaba con la 1565. Relación del perfil profesional con el proceso formativo se ha visto que es distante, porque el proceso de formación profesional se queda solamente en el aspecto teórico-cognitivo. Métodos, medios, recursos educativos que se utilizan son exclusivamente de aula, sin salida a la realidad social. La evaluación de conocimientos es teórica, académica. Las tendencias pedagógicas subyacentes, y ahí nos detenemos un poquito, hay una tendencia por un lado tradicionalista, enciclopedista, una tendencia mucho más teórica, una tendencia más transmisionista del conocimiento,
donde de pronto el centro del proceso formativo está colocado en lo que hace el docente, y muchas veces el docente no quiere cambiar esa manera de proceder. Pero también hay gente que vienen de la época también del constructivismo, ¿no es cierto? Y que ellos buscan los trabajos en grupos, que buscan una mayor participación en algunos momentos en la clase, ¿no? Entonces, sin embargo, la evaluación es netamente memorística. Entonces, lo que se ve es una mezcla de modelos pedagógicos, ¿no? La articulación entre las funciones de la universidad, no hay articulación. La docencia va por su lado, la investigación va por su lado, ha sido una investigación anteriormente mucho más cuantitativa, es el elemento que ya hemos empezado a cambiar, y la interacción social es pobre porque se limita a algunas actividades culturales, ¿no? De ahí que las causas profundas, ¿no? Reflexionando con el grupo focal, con la gente con que se ha tenido las entrevistas en profundidad, nos ha dicho de que hay una coexistencia de modelos pedagógicos, ¿no? Una coexistencia y una mezcla de esos modelos, de esos modelos pedagógicos, entonces, en el currículo. Entonces, por eso es importante y es necesario, ¿no es cierto?, afrontar este tema desde el modelo pedagógico y desde la problemática curricular, ¿no? En concreto, el modelo tradicionalista, elementos del modelo constructivista, inclusive docentes aquí en La Paz han recibido alguna charla de lo que es la formación basada en competencias, y en la planificación colocan, ¿no es cierto?, algunas de las competencias, en el modelo de planificación se coloca algunas competencias a lograr, ese elemento más está incorporado, y últimamente en el discurso se incorpora algo de la ley 070, pero no pasa de ser del discurso. Las consecuencias, ¿no?, de esta situación es de que los profesionales que van saliendo, por ejemplo la gente que ha salido del año 2010, vemos que ellos están con una formación profesional demasiado teórica, demasiado abstracta, les cuesta encontrar empleo, ¿no es cierto? Y hay gente que está empezando a tener desinterés por la carrera, y de ahí que en varios lugares la carrera de Ciencias de la Educación es una carrera que está empezando a quedar en crisis, porque el perfil profesional, la forma de encarar el proceso formativo tiene elementos muy indeterminados, ¿no? De ahí que se va a realizar, de ahí que se realiza la propuesta, ¿no? La propuesta, digamos, es justamente un modelo curricular, pero con enfoque sociocomunitario productivo, es decir, articular los elementos del proceso formativo en torno a un modelo curricular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, de este modelo curricular? O sea, hacia dónde se enfoca la propuesta, digamos, a un objetivo muy clarito: promover una formación profesional integral y pertinente, ¿no? Integral, que abarque las distintas dimensiones de la persona, y pertinente, que nazca de las necesidades del contexto socioeducativo, pero que al mismo tiempo vaya en lo que es los lineamientos de la ley 070, ¿no? Y la propuesta va justamente, como toda la parte teórica, desde una opción por el paradigma, por la forma de investigación sociocrítica, ¿no? Es de ahí que, mire, los fundamentos y bases teóricas de esta propuesta, ya de esta propuesta de modelo curricular, tiene, en primer lugar, el estudio de contexto y referentes, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos partir de un estudio de las vocaciones productivas del Gran Chaco, ¿no? Es por eso de que justamente el primer módulo que se ha dado en el diplomado es vocaciones productivas del Gran Chaco, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es para nosotros el punto de partida. En segundo, los fundamentos del currículo, ¿no? ¿Qué fundamentos vamos a tener? Incorporar lo que es el fundamento político ideológico, porque detrás del currículo tiene que estar el tipo de sociedad que se quiere formar. Incorporar un fundamento filosófico, pero que vaya totalmente identificado con la 070. Ustedes saben, en el título 1, en los principios, bases, fundamentos, ¿no es cierto?, de la 070, está lo que son las bases, ¿no es cierto?, los grandes fines de la educación, ¿no es cierto? Se busca primero el vivir bien, segundo, la formación integral de la persona, y tercero, la construcción del Estado plurinacional. Son los grandes fines que plantea la 070. Y la 070 también nos plantea una educación con rostro propio, ¿no?, con identidad propia, una educación descolonizadora, una educación comunitaria, una educación científica, técnica, tecnológica, artística, una educación productiva y una educación intracultural, intercultural y plurilingüe.
Estos 5 principios le dan rostro propio a la educación boliviana y por tanto queremos que estos 5 principios le den rostro propio a la carrera de Ciencias de la Educación. Y de ahí salen los enfoques del currículo, este enfoque holístico, este enfoque integral, este enfoque productivo, este enfoque comunitario, ¿no? Y las dimensiones del proceso formativo es un punto que es muy fuerte, ¿no? Es un punto que justamente el modelo lo tiene muy fuerte, las dimensiones del proceso formativo, partir de la práctica, esta dimensión del hacer, la dimensión del conocer, la dimensión del ser y la dimensión del decidir, ¿no es cierto? Tomar en cuenta distintas dimensiones, ¿no? de la persona, ¿no? Entonces, partir de la práctica, teorizar sobre esa práctica, valorar, formar interiormente a la persona, pero al mismo tiempo que esa persona logre tener un compromiso sociopolítico. Es así que esta propuesta tiene en ese sentido ese objetivo fundamental: promover una formación profesional integral y pertinente. Y esto es relevante. ¿Por qué es relevante para el futuro profesional? ¿Por qué es importante? Porque va a ser un profesional formado para responder a las necesidades del contexto socioeducativo, del contexto social, del contexto laboral. Es pertinente porque es apropiado, ¿no? Pertinente es algo apropiado desde los lineamientos de la Ley 070 y es factible. Y es factible porque de lo que se trata es posible aplicar, ¿no? De ahí que el cuarto punto son los componentes curriculares y didácticos propiamente del modelo, ¿no? Y es ahí que, ¿cómo se llama? Ya a la hora de rearticular, a la hora de plantear la carrera, ¿no es cierto? Se tiene el perfil profesional, por ejemplo, que es necesario replantearlo desde el artículo 67 de la Ley 070, que plantea nuevos elementos para el perfil profesional, los objetivos holísticos que van en combinación con las dimensiones del proceso formativo, ¿no? Todo el elemento de la estructura curricular, que justamente el proceso que hemos empezado con la investigación ha sido precisamente para que los jóvenes, investigando en el contexto, logren identificar aquellos temas generadores de aprendizaje y enseñanza, como por ejemplo vulnerabilidad sociolaboral de los jóvenes, por ejemplo problemas de salubridad en el mercado campesino, por ejemplo problemática de seguridad ciudadana, por ejemplo la temática de recuperación y saberes de conocimientos de medicina natural, etcétera, ¿no? Y que son elementos que desde la investigación vamos a buscar incorporarlos al currículo. Recursos y medios educativos del contexto, la evaluación, la programación y la articulación de las 3 funciones de la universidad. Porque precisamente si desde la investigación nosotros recogemos aquellos temas generadores de aprendizaje y enseñanza, esos temas se incorporan en el proceso docente, ¿no es cierto? Y si tenemos una investigación que va a dar respuesta a los problemas de la gente, entonces el accionar del investigador va a ser precisamente la interacción social, esa su interacción con la comunidad. Entonces es un elemento dialéctico el que está detrás, práctica, teoría, práctica, ¿no? Y la operacionalidad precisamente de la propuesta ha de ser posible si hay la decisión política de cambiar el perfil profesional, ¿no es cierto? Hemos empezado ya validando justamente la parte desde la investigación, replanteando la malla curricular, que las autoridades nos permitan replantear la malla curricular y que se logre una mayor educación inclusiva. Aquí se tienen los fundamentos y bases teóricas de la propuesta que se los menciono a grandes rasgos, después se lo puede profundizar, ¿no es cierto? El fundamento político-ideológico, fundamentos filosóficos, las finalidades, la identidad, el fundamento sociocultural, lo epistemológico, lo psicopedagógico, desde la experiencia de la escuela de Huarizata, las bases del currículo en este caso, los enfoques curriculares, las dimensiones del proceso formativo, ¿no? Entonces es recoger elementos del modelo, pero para aplicarlos a la educación, para aplicarlos a la educación superior. Y aquí se tiene, digamos, nuevamente aquellos componentes curriculares y didácticos de la propuesta. Y finalmente las conclusiones del trabajo, ¿no? En primer lugar, la formación profesional actual
A la formación profesional actual le falta pertinencia, integralidad, ¿no? Es una formación actual donde hay una opción político-ideológica claramente establecido con la época, identificado con la época en que ha surgido el currículo, y aquello trae una distancia entre el perfil profesional, las necesidades de la gente hoy día, y una falta de articulación de las funciones de la universidad. En segundo lugar, los componentes político-ideológicos, teórico-pedagógicos, curriculares y didácticos de un proceso de formación profesional vienen dados por aquellos elementos que se han venido mencionando en el marco teórico. En tercer lugar, las causas profundas de la situación actual vienen dadas por esa coexistencia de modelos pedagógicos que mezclan sus componentes. Y en cuarto lugar, la propuesta justamente busca devolverle pertinencia, devolverle funcionalidad, devolverle relevancia al proceso de formación profesional, pero aplicando el modelo sociocomunitario productivo y la ley 070 a la educación superior, ¿no? Entonces ahí están nuevamente aquellos componentes que se han venido explicando. Muchísimas gracias. Bien. Agradecemos la exposición del postulante y pasamos ahora a las rondas de preguntas o expresión de inquietudes o dudas. No sé quiénes del jurado desean preguntar. Constantino. Bueno, es un trabajo interesante, sin embargo quisiera algunas aclaraciones. Primero, no me quedó claro la concepción de modelo, y luego una conceptualización del currículum. Ahora, y otro tema también me parece que hay una confusión entre lo que sería la formación profesional y la formación secundaria, ¿no? Básicamente la ley desde el 1567, la 070, no hacen, solo hacen un señalamiento de la formación profesional. Entonces, tratar de entender la formación profesional a la ley, a partir de la ley 070, no creo que sea lo correcto, ¿no? Entonces, y a partir de eso tampoco tengo claro lo que entiende por formación integral. Ahora, revisando la literatura, la formación profesional en el mundo se presenta por lo menos con tres grandes modelos, ¿no? Un modelo empresarial que tiene como meta solo formar recursos humanos, pues está orientado a formar trabajadores para las grandes corporaciones, ya sea intelectuales o manuales. Otro modelo es el modelo de empoderamiento, más se piensa como una especie de un intelectual orgánico, para que pueda liderar, organizar, no sé, o orientar, es decir, quizá estoy exagerando, la toma del poder de las clases que se llaman subalternas, ¿no? Y otro modelo, la culturalista, que sería que conciba al profesional como un capital pero no monetario sino intelectual. Estaría un poco ligado a lo que sería la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, frente a esto no encuentro, o sea, no hay una conceptualización precisa sobre lo que sería el modelo sociocomunitario. ¿Qué es lo sociocomunitario? Aquí nos remite a la pregunta, ¿qué se entiende por comunidad? Porque la comunidad es simplemente una unión, juxtaposición de individuos, o hay algo, ¿no?
Y por otro lado, no he visto una articulación, un tejido entre los cuatro, no sé si se llama pilares de lo que son el que ha construido el modelo, el político, ideológico, lo socioproductivo, la descolonización, una didáctica de formación integral, etcétera, etcétera. No, más me ha parecido a eslogans que propiamente a una argumentación. Ahora también podría haber sido por el tema del tiempo, ¿no? Eso lo intento mencionar, pero yo creo que habría que ver, por ejemplo, hay una parte donde se mencionó que la ciencia, o sea, cuando se habló de identidad, ¿no? De la cara nuestra, la ciencia, pero se hace referencia, ciencia y tecnología, se hace referencia a la ciencia occidental, ¿no ve? ¿O hay otra ciencia? Entonces, si se hace referencia a la ciencia occidental, bueno, sería más bien una profundización de la colonización. ¿Y dónde está lo descolonizador? ¿No? Bueno, así preguntas que surgen. Ahora, quizá puede estructurar una respuesta así, no general, sino lo que usted pueda, para aclarar algunos puntos, ¿no? Quizás también esté dicho en el texto, infelizmente no pude yo acceder al texto, ¿no? Bueno, eso es por ahora mis observaciones y mis comentarios. Sí, muchísimas gracias, doctor Tancara. Es verdad lo que usted dice, de que quizá muchas veces por el tema del tiempo, digamos, hay cosas que uno tiene que plantearlas de pronto y pueden sonar un poquitito más como eslogan, ¿no? Quizá, digamos, para empezar con la conceptualización de modelo, que es lo primero que usted pedía, ¿no es cierto? Siguiendo un poquito algunos autores como Velázquez y Rey, que es de un libro que se nos ha dado aquí en el convenio, y Fiallo, se entiende por modelo la abstracción mental de los componentes esenciales de un objeto de estudio, ¿no? Y justamente es uno de los métodos teóricos que se utiliza, y se lo utiliza al lado del método sistémico, que precisamente es la abstracción mental de estos componentes esenciales de un objeto de estudio, pero viendo la relación que puede haber entre estos componentes, ¿no? Entonces, cuando se habla justamente de modelo, ¿no? del modelo sociocomunitario productivo en este caso, lo que se está buscando es hacer una abstracción mental teórica de aquellos componentes esenciales del modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Entendiendo en esta parte, digamos, el currículo como plan, entendiendo el currículo como proyecto, precisamente donde se concretan los lineamientos, donde se concretan las teorías pedagógicas que se expresan en el currículo. En tercer lugar, digamos, el tema de la formación integral. Si bien justamente se ha criticado de que la formación no puede ser solamente teórica, abstracta, de que la formación no puede abarcar una dimensión de la persona, cuando se habla de la formación integral, justamente se está buscando una formación de la persona en su conjunto, en sus distintas dimensiones, en sus distintas potencialidades. Se ha cortado, en sus distintas dimensiones, en sus distintas potencialidades, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, al hablar de formación integral hay varias teorías, ¿no? La formación basada en competencias, por ejemplo, tiene sus postulados a partir de los saberes. El mismo doctor David plantea la formación integral desde las potencialidades, recuperando otras teorías, ¿no? Pero en el modelo sociocomunitario productivo se entiende como formación integral el incorporar en el proceso formativo las distintas dimensiones de la persona. Vale decir, la dimensión del hacer, la persona que aprende haciendo, la dimensión del saber, que viene a ser toda esta parte intelectual, cognitiva, la dimensión del ser, que es toda esta dimensión valorativa,
y la dimensión del decidir. Y mire, esto de alguna forma recoge una de las concepciones más antiguas que hay, ¿no? Yo he estudiado teología y realmente los antiguos como Santo Tomás, ellos hablan de que, por ejemplo, las fuerzas del alma vienen precisamente por la razón, los afectos y la voluntad, ¿no? Entonces en la razón está justamente el conocimiento, los afectos, que viene todo este elemento valorativo, y la voluntad, toda la dimensión del compromiso y de las decisiones. Entonces como que se recogen muchos de estos elementos que son también muy interesantes. Entonces formación integral, ¿no? Entenderla, digamos, como no solamente formar conocimientos en la persona, sino como ese proceso formativo que abarca las distintas dimensiones de la persona. Luego hay un punto que justamente expresó el doctor, de que referente a la ley 070, de que es una ley que estaría dada más para la educación primaria y secundaria, y que es una ley que no estaría dada para la educación superior, que no estaría dada para la formación profesional, porque la formación profesional tendría otros estándares, porque la formación profesional a nivel mundial tendría otros criterios. Particularmente analizando un poquito la ley 070, creo que es una ley que precisamente todavía no ha entrado al terreno de la educación superior, pero personalmente no creo que la ley tenga prohibido entrar, digamos, al mundo de la educación superior, sino más bien el postulado, digamos, del presente trabajo, lo que se quiere, es de que el modelo sociocomunitario productivo no se interrumpa en la formación primaria y secundaria, que no se diga, bueno, lo sociocomunitario productivo solo para la primaria y secundaria, y que tiene prohibido entrar a la educación superior, una forma de graficar, ¿no? Una forma de decirlo, sino más bien lo que creemos que para que continúe el proceso de revolución educativa en nuestro país, es necesario de que el modelo sociocomunitario ingrese a la educación superior. Más bien yo creo que el éxito de la revolución educativa, el éxito del proceso de cambio en nuestro país, viene dado por el ingreso del modelo sociocomunitario en la educación superior y en la formación profesional. Ese es un punto que humildemente lo sostengo, lo planteo, lo defiendo precisamente desde este trabajo de tesis. Y quizá uno de los puntos que también quería responder, que justamente por el tema del tiempo falta visualizar el tejido entre estos 4 grandes pilares que se han indicado, ¿no? Entre el pilar político-ideológico, teórico-pedagógico, entre el pilar curricular y el pilar didáctico. Quizá hay 2 ejes articuladores. Primero, el punto de partida es el sociocrítico, ¿no? Entonces nosotros podemos ver de que al hablar de lo político-ideológico, de la descolonización, la visión es sociocrítica. Al hablar de lo teórico-pedagógico, el modelo sociocomunitario productivo tiene una visión sociocrítica. Al incorporar justamente la teoría del doctor David Mora en lo curricular y en lo didáctico, es porque se quiere seguir manejando ese eje sociocrítico, ¿no? En la mirada precisamente de aquellas ciencias que fundamentan este planteamiento, ¿no? Y por otro lado, el método, justamente, que también coincide en estos elementos, es el método dialéctico, ¿no? El método dialéctico, partir de la práctica, teorizar y volver a una práctica, pero ya con una visión esencial, precisamente, una visión esencial de esa práctica. Y finalmente, cuando se habla de los principios del sistema educativo plurinacional, uno de los elementos que se ha tocado es el de la educación científica, técnico-tecnológica, artística. Como sabemos, digamos, en todo lo que ha sido la construcción de la ley 070, es una tensión dialéctica que se ha dado, ¿no es cierto? Una tensión, grupos que decían, no, nos quedamos solamente con lo sociocomunitario, nos quedamos solamente con lo tradicional, nos quedamos solamente con lo ancestral, y le decimos no, digamos, a todo lo que pueda ser de Occidente, ¿no es cierto? Pero también ha habido quienes han dicho, no podemos cerrarnos también a lo que es el avance del mundo, el avance de la cultura. Entonces, ¿cómo integramos? Entonces yo creo de que más o menos analizando y viendo la 070, más bien la 070 ha buscado integrar dialécticamente
dialécticamente, digamos, estos dos aspectos, ¿no? Recuperar en una perspectiva descolonizadora, cuando se habla de descolonización, cuando se habla de intraculturalidad, recuperar lo nuestro, valorar lo nuestro, ¿no es cierto? Inclusive con uno de los autores que cito ahí, Walter Miñolo, por ejemplo, el mismo Dussel, ¿no? La idea de buscar saberes epistémicos diferentes, buscar una nueva epistemología que valide precisamente nuestros saberes, nuestros conocimientos, para que dialoguen de igual a igual, ¿no? Como por ejemplo el caso de la medicina tradicional que veíamos, como el caso de los valores sociocomunitarios, que puedan dialogar de igual a igual con las ciencias de Occidente. Pero eso no significa cerrarnos a la interculturalidad. Por eso la educación es intercultural, porque precisamente se abre, la educación precisamente se abre justamente a dialogar con los saberes de Occidente. Entonces, más bien yo creo que la ley 070 amplía, ¿no? Yo creo que, sin mostrarme fanático de la 070, pero creo que es una ley que ha logrado una síntesis muy inteligente, que en una perspectiva descolonizadora recupera lo nuestro, en una perspectiva revolucionaria, pero al mismo tiempo en una actitud abierta se abre a todo lo que pueda venir de afuera, a todo lo occidental, en una actitud de diálogo respetuoso. Sí, hay mucha discusión, pero eso no responde a la pregunta, porque entonces aquí habría que ver qué es la descolonización o decolonización. Ahora mencionó a Mingol y compañía, pero ellos están en la línea de la colonización, solo que están en el mero discurso, ¿ya? Es decir, como el ateo que dice yo soy ateo y gracias a Dios, ¿no? Pero por Dios que soy ateo, dice. Entonces, no. Sí, doctor. Entonces, tienes razón en eso. Por eso es que... Es un camino que se hace al andar, yo creo, como hay una frase, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, y justamente estamos haciendo el camino, creo, en este sentido, y buscando, ¿no?, las bases para eso. Sí, bueno, pero a los otros colegas, por favor. A ver. Bueno, yo creo de que las preguntas que hace Constantino rebasan el trabajo del doctorado, primeramente, ¿no? Yo felicito el doctorado, lo felicito al doctor Mora, la felicito al disertante, porque ha tocado algo muy importante. Y para tocar y para analizar la ley 070 en ese sentido hay que tener compromiso. Y si ese compromiso no se lo expresa así, entonces no vale la pena. Hay unas cosas muy importantes que hay que remarcar. El aclarar la no neutralidad de la ciencia. Y eso es algo que todavía en las universidades no se cree. Todo el mundo habla y quisiera que ahí aclare un poco más. Otro aspecto que tendríamos que ver es, fuera de lo ideológico, que parece más una propaganda, tendríamos que ver una aclaración un poco más, ampliar un poco más entre lo filosófico y lo epistemológico, ¿ya? Una pregunta que le hago es, evidentemente que en este proceso tenemos un híbrido, ¿no? ¿Cuál es el camino para salir de esa hibridación o se vamos a quedar en la hibridación? En los otros conceptos, como la conceptualización de lo comunitario, etcétera, rebasan el tema de la tesis, por lo tanto yo creo que eso es otro asunto de la parte de conceptualización y la parte epistemológica. Sabemos muy bien de qué es la ciencia occidental la vigente. Todavía no tenemos todos los conocimientos de nuestras ciencias ancestrales, así que ahí tampoco podemos avanzar más. Y yo creo que, teniendo algunas aclaraciones de las que le he pedido, se puede redondear este tema. Muchas gracias, doctor. Precisamente, como usted bien lo ha dicho, una de las cosas que hoy en día no se puede ya sostener, por lo menos en una perspectiva de compromiso, en una perspectiva por el cambio social, es el tema de la neutralidad de la ciencia, ¿no? Entonces, porque justamente uno de los artículos con los que, digamos, he podido reflexionar es que se propone ahí la finalidad de la ciencia, retomando a Fonseca, ¿no? Justamente es conocer
comprender y transformar la realidad. O sea, es decir, una ciencia que no solamente se limite en conocer una realidad, no solamente se limite en conocerla en profundidad, una ciencia que desde lo cualitativo no solamente quiere comprender vivencias internas, comprender, digamos, elementos de grupos, sino una ciencia que esté comprometida con la transformación de la realidad, ¿no? Una ciencia que opta por el cambio social. Es por eso que precisamente en dos ejemplos que se puso de dos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el caso del joven que está trabajando por la vulnerabilidad sociolaboral de sus compañeros albañiles, ¿no es cierto? En este caso, él pone todos sus conocimientos científicos, su formación profesional, al servicio de ¿qué? De transformar justamente la situación de sus compañeros de trabajo, ¿no? de que están viviendo una situación de injusticia. Es en ese sentido de que cuando nosotros nos enmarcamos en el campo político, ideológico, digamos, no estamos nosotros atrapando a la filosofía dentro de una concepción ideológica, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Estamos más bien nosotros proponiendo, digamos, una visión filosófica profunda, una visión filosófica que abarque lo que son los fines últimos de la educación. Y si uno de los fines últimos de la educación es el vivir bien, entonces nosotros necesitamos buscar aquellos problemas, aquellas situaciones, aquellas dificultades de nuestro pueblo, justamente para ver cómo contribuir a ese vivir bien de nuestro pueblo, cómo mejorar sus condiciones de vida económica, políticas, sociales, etcétera. Pero lo nuestro es hacerlo desde la educación, como licenciados en ciencias de la educación, cómo generar procesos formativos que contribuyan a mejorar la vida de nuestro pueblo. Entonces, hacia ahí, digamos, se encamina esta parte filosófica, ¿no? Y como usted bien ha dicho, ahí nos topamos con un híbrido, ¿no? Con un híbrido en el sentido de que tenemos lo nuestro, tenemos, digamos, lo sociocomunitario, nuestros valores sociocomunitarios, nuestros saberes y conocimientos, tenemos, digamos, lo que viene de la cultura occidental, pero pienso que es un híbrido del que hay que ir saliendo con la praxis, ¿no? Con la praxis de cada día, con el compromiso de cada día, porque justamente lo que valida toda teoría es la praxis, ¿no? Es una de las posturas que leí en Jacqueline Hurtado de Barrera cuando hablaba precisamente de Mao Zedong, ¿no? De que precisamente justamente la teoría se valida con la praxis, ¿no? Es la praxis la que valida la teoría. Entonces nosotros vamos a ir saliendo de esto con posturas nuevas, afrontando problemáticas nuevas, afrontando temáticas nuevas, pero validándolas con la praxis, con la práctica y con el compromiso de cada día. Bueno, yo tenía algunas reflexiones, pero al mismo tiempo algunas preguntas. Evidentemente, la tesis está generando por su propia naturaleza algunas inquietudes y también preocupaciones, tanto de orden ideológico como también conceptual y epistemológico. Una de las cosas que considero interesante en el marco de la tesis es lo que ya se ha dicho, la ausencia de neutralidad en las ciencias, pero al mismo tiempo también se está planteando una construcción dialéctica de un nuevo modelo educativo que pone en tela de juicio una serie de conceptos y términos que lo viene esgrimiendo. Por ejemplo, el mismo concepto de interculturalidad en la práctica se está entendiendo como el diálogo entre culturas, pero no pone atención en las asimetrías que se genera en ese diálogo. Y ahí hay que verlo en una visión lógicamente dialéctica. Otro tanto podemos hablar de la descolonización. Se habla de la descolonización, pero persiste y se sigue manteniendo una colonialidad, no solamente del conocimiento, sino también del poder. Una de las expresiones más claras de eso es el patriarcado, el término feminista, que no se ha logrado superar. Entonces, en ese marco, yo quisiera hacer algunas preguntas.
que no lo he visto naturalmente en la tesis, pero quizá la explicación la puede enriquecer. ¿Este modelo que se propone sigue siendo el modelo formativo para el aula o es un modelo formativo que ayuda también a una formación de maestros y maestras para que puedan actuar fuera del aula? Porque ese es uno de los problemas cuando se habla del relacionamiento de la educación con el contexto, con la realidad. Y la otra pregunta es la siguiente: ¿cuál es el modelo de evaluación innovador que presenta naturalmente la propuesta para poder tener un conocimiento claro y preciso en lo que se refiere a compromisos, identificación y nuevos procedimientos y compromisos de los maestros y maestras, ¿no? Fundamentalmente esas serían mis inquietudes e interrogantes. Muchas gracias, doctor. Perdón, lo último es: ¿cuánto del modelo de educación popular tiene su propuesta? Sí, sí. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, una de las cosas que se ha empezado a implementar ya en la universidad, justamente a partir del área de investigación, es lo referente al paradigma sociocrítico en la investigación. ¿Para qué? A fin de poder identificar en la problemática de la gente los temas generadores de aprendizaje y enseñanza. Ahora, esto necesariamente ha tenido que llevar al estudiante, digamos, a sacarlo del aula a su realidad, ¿no? A sacarlo del aula. Y eso evidentemente nos ha generado conflictos prácticos, porque los estudiantes que tenemos allá son gente que trabaja y que estudia, ¿no? Allá nosotros estamos con el albañil, con la señora que vende en el mercado, nosotros trabajamos con el miembro de la comunidad Huenayec, con el joven Huenayec o con el joven guaraní, ¿no? Entonces estamos precisamente con gente que está muy metida en su trabajo. El 90% son padres y madres de familia, gente joven pero que ya tienen que llevar el pan a la casa. Entonces nos ha generado un conflicto práctico a nosotros en ese sentido. Pero, digamos, el planteamiento es muy claro en el sentido de que el proceso de aprendizaje y enseñanza no puede quedarse solamente en el aula, sino que tiene que salir del aula. Entonces, es por eso de que, por ejemplo, el joven que mostrábamos aquí, él ha tenido que salir y desde su fuente de trabajo identificar precisamente la vulnerabilidad sociolaboral de sus compañeros. Precisamente la señorita que les mostraba aquí, ella tiene que identificar en su comunidad la necesidad de recuperar los valores de la medicina natural. Y tenemos otro caso, tenemos por ejemplo un caso que ha sido patético, no patético, sino que ha llamado mucho la atención, incluso aquí en el rectorado de la Salesiana, cuando uno de nuestros estudiantes empezó a hacer su trabajo diciendo: mi comunidad vive de la porcinocultura, ¿no? Y yo quiero hacer mi trabajo precisamente de eso, porque eso es nuestra fuente de vida. Y entonces en la carrera de aquí nos lanzaron el cuestionante: ¿pero qué tienen que ver los chanchos con la educación? Eso sí que no va, y no va por ningún lado. Y nos lanzaron una cuestionante terrible. Y ha sido justamente tratar de explicarles, tratar de entrar en el mismo proceso de defensa, de que precisamente cuando hablamos de educación técnico-productiva, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de una capacitación que da un veterinario, sino estamos hablando de educación, y eso quiere decir conocimientos, quiere decir procedimientos, quiere decir valores, quiere decir un proceso formativo, trabajo comunitario, en fin, significa educación, significa, digamos, muchas cosas que hay por detrás. Entonces, en esencia, quizás respondiendo a lo que preguntaba el doctor, la propuesta es de que en la medida de lo prácticamente posible y del tiempo de la gente, el modelo apunta, digamos, la propuesta a salir del aula, ¿no?
Por ejemplo, hay gente que están proponiendo talleres de expresión oral, por ejemplo, por decirle, ¿no? Hay gente que está trabajando en expresión oral y escrita, ellos tienen que irse a los colegios, ¿no? Por decirle, tienen que irse a donde están los líderes campesinos, tienen que irse a donde las señoras del mercado, a la gente que está liderizando. Tenemos un caso así, que está trabajando con esa gente y que precisamente a partir de ahí está construyendo esto. Entonces, justamente quisiéramos de que también a la medida de lo posible el proceso de aprendizaje, enseñanza, también vaya saliendo a práctica profesional, a prácticas laborales, a pasantías, pero un poquito lo que nos limita en eso es el tiempo, el trabajo de la gente, ¿no? En segundo lugar, el modelo de evaluación. Una de las cosas que se ha podido incorporar precisamente en el área de investigación, una de las cosas que se está haciendo es tratar de evaluar el compromiso de las personas, pero no solamente con una heteroevaluación, sino ahí precisamente realizar un compromiso de autoevaluación, que ha sido una de las experiencias más interesantes, más hermosas que uno tiene. Porque precisamente en la experiencia de autoevaluación uno llega a la conciencia, uno llega, digamos, al corazón y a la conciencia propiamente de la persona. Muchas veces en los colegios está fracasando la autoevaluación. ¿Por qué? ¿Por qué fracasa la autoevaluación? Porque agarran los profesores, les dan un papel a los chicos, a 30, 40 chicos, ya pónganse una nota. Y ellos en un ambiente de juerga, y yo me pongo 100, yo me pongo eso, y hoy en día nadie se aplaza. Pero si usted, digamos, enfoca la autoevaluación desde criterios claramente establecidos, y usted como docente se sienta frente a su estudiante, uno por uno, frente a frente, ahí expone usted, digamos, los criterios. A ver, usted cómo le ha ido en su trabajo, qué ha podido realizar, qué ha podido hacer, y realmente, a ver usted, numéricamente, usted cuánto se autocalifica, mirándome a los ojos, frente a frente. Yo le digo de que el proceso es un proceso liberador, es un proceso revolucionario, porque muchas veces uno como docente le dice, no, yo creo que usted se merece más. Yo he visto su trabajo, creo que usted tiene que calificarse un poco más, porque el estudiante a veces es demasiado honesto. Yo le digo, en estos años que yo he venido practicando la autoevaluación, yo le digo, les puedo decir así sinceramente, no he encontrado un estudiante, que ahí en un diálogo personal haya intentado engañarlo. Uno no he encontrado. Más bien el estudiante a veces tiende a ponerse menos nota de la que se merece, ¿no? Entonces, justamente respondiendo quizá aquí al doctor, uno de los elementos que yo valoro muchísimo es el de la autoevaluación, pero una autoevaluación con criterios claramente establecidos y dedicarle tiempo a cada persona para ese su proceso de autoevaluación. Y finalmente, en cuanto al tema de la educación popular, digamos, el modelo en gran parte está inspirado en lo que es la educación popular, ¿no? Porque retoma esos elementos, por ejemplo, el tema de la dialéctica, ¿no? El tema de la dialéctica a partir de la teoría, continuar, digamos, a partir de la práctica, quiero decir, teorizar esa práctica y volver a una teoría con mayor conocimiento. Eso es propiamente de la educación popular. Por ejemplo, el uso del taller educativo como método, ¿no? Donde el ser humano aprende haciendo, el aprender haciendo, el aprender practicando. Ese es otro de los aportes de la educación popular. Y tener este elemento de evaluación comunitaria, por ejemplo, ¿no? De evaluación comunitaria, que sea volviendo al anterior, donde entre todos podamos evaluar un proceso. Eso también es de la educación popular. Entonces hay varios elementos que se retoman de la educación popular. Muy bien. Le damos el pase al tutor para que pueda hacer algunas apreciaciones con relación a la exposición del doctorante. Muchas gracias, Félix. Y bueno, también quiero sumarme a las reflexiones y quiero felicitar a Carlos Adriasola por su presentación y las respuestas que ha suministrado hasta el momento. También me gusta mucho la apreciación que ha tenido inicialmente Constantino Tancara y que ha seguido, por supuesto, Jorge Miranda y Felipe León en cuanto a la exposición del disertante, Carlos. Evidentemente yo tomo unas palabras que yo voy a hacer una reflexión corta, breve,
porque yo sé que ustedes tienen una lista de presentaciones ahora más tarde, y tengo 3 preguntas muy sencillas, que alguna de ellas creo que ya la explicaste, Carlos. Pero hay una cosa importante que dijeron por ahí sobre los chanchos. Voy a partir de ahí del tema de los chanchos, un poco en relación con lo que decía el amigo no tan cara inicialmente. Un objetivo fundamental de la educación cultural, históricamente hablando, en la humanidad, cuando uno estudia la historia de la educación, su desarrollo, etcétera, etcétera, es precisamente lograr vivir bien, ¿no? Y ese es el concepto central de Bolivia en su proceso de construcción del Estado plurinacional de Bolivia y de todo lo que significa la descolonización y, por supuesto, la ley Avelino Lizardo Pérez, en el marco de esa filosofía tan profunda de vivir bien. Ahora, pero para el vivir bien hay que producir chanchos, y para el vivir bien optimizar la producción de chanchos, pero para el vivir bien necesariamente hay que tener el control de los chanchos y los medios de producción de esos chanchos. Entonces ahí empieza uno el debate en cuanto a qué tipo de educación, y eso también es un debate histórico y profundo que tiene que ver con el tema de la educación sociocomunitaria productiva, por una parte, concepto importante de la ley 070 Avelino Señales y Lizardo Pérez, pero también tiene que ver con el otro tema de la educación liberadora, emancipadora, para tener el control de los chanchos y los medios de producción de ese control, la liberación del ser humano y de la explotación, fundamentalmente, pero también tiene que ver con la incorporación de procesos técnicos para una optimización de la producción y de esos medios de producción. Y por supuesto tiene que ver con la formación general básica del ser humano como parte de la cultura heredada en cada uno de los pueblos, con los aportes de cada una de las culturas de la humanidad en su historia, en su existencia. Entonces la educación sociocomunitaria productiva, precisamente con el componente sociocrítico, se orienta por allí a liberar al ser humano, formarlo integralmente, pero también formarlo para la producción y formarlo técnicamente. Y ese es el elemento central de la ley y de todo lo que significa la educación sociocomunitaria productiva, con todos los componentes que bien ha señalado Carlos y que están en la ley. Entonces, allí tenemos aportes del mundo de las culturas ancestrales, de la existencia de comunidades, de formas de producción e interrelación de las culturas ancestrales en todo el planeta. No es propiedad de un continente, de un país, etc. De todo el planeta. En todo el planeta han existido culturas ancestrales, lenguas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el aporte del ser humano en cuanto a lo técnico para optimizar esa producción. Desde el punto de vista marxista, sin el trabajo no habrá evidentemente producción material, y sin la producción material no habrá alimentación y atentaríamos contra la vida. Pero también es necesario el control por parte del pueblo, de los trabajadores, de esos medios de producción y del producto mismo. Ese es un tema central. Entonces, yo quiero señalar que evidentemente Constantino ha señalado 3 corrientes mínimo de la formación técnica productiva del ser humano. Las 3 corrientes tienen sus elementos, como le decía, que incorporan de alguna manera aspectos para lograr lo que está en la ley de Avelino Señales y Lizardo Pérez, pero los 3, sin la formación sociocomunitaria productiva crítica, formación crítica, política, estaríamos, ahí tiene Constantino razón, en una orientación puramente técnica, de formación de un ser humano para el servicio del otro, para la explotación, etcétera,
que tiene que ver con el capital humano, que tiene que ver con el recurso humano solamente en competencia, etc. Ahí compartimos toda la crítica, pero lo que no podemos olvidar es que un ser humano sí tiene que aprender a manejar bien una computadora, un arado, la tierra, etc. Y la educación debe contribuir para esa formación, además de lo otro que les decía en cuanto a la liberación y en cuanto a la emancipación. Eso es básico en la ley, en lo que ha investigado Carlos. Después de esta pequeña reflexión, que deberíamos seguir profundizando con Constantino y con el equipo, porque hace mucha falta trabajar bastante el tema de la ley en Bolivia y también su implementación y sus consecuencias para otros países. Es un tema central. Yo tengo 3 preguntas acá para Carlos relacionadas con tu trabajo. La primera dice, ¿por qué crees tú que, de acuerdo con tu investigación, en que las universidades públicas y privadas en Bolivia se niegan a implementar una concepción curricular basada en la ley 070 Benigno Señane y Ricardo Pérez? Es decir, ¿por qué hay ese rechazo, esa duda, la negación al cambio, a la transformación, desde el ámbito de los teóricos de las universidades, pero también desde el ámbito de los prácticos de las universidades, diríamos, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la Escuela Técnica, la Facultad Técnica, la Escuela de Ingeniería, etcétera, en todas las universidades, salvo algunos trabajos como el de la siglo XX, como la misma Salesiana donde trabaja Carlos, etcétera, muy particular. ¿Por qué es negación? Y la segunda pregunta es, ¿cómo has observado el cambio? Porque tú insistes mucho en tu tesis, Carlos, de tu investigación acción participativa crítica. ¿Cómo has observado tú el cambio en tu propia universidad, en la sede de Yacuiba, en la cual pues yo tuve la gran oportunidad de estar una semana y trabajamos duro allí con gente comprometida, estudiantes, docentes, y me gustaría volver, por supuesto, a Yacuiba por un momento, a compartir y a conversar con ellos. Entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo observaste tú el cambio en el marco de tu investigación acción participativa? Porque uno de los objetivos de la educación popular a la cual se refería Félix y la investigación acción participativa transformadora es generar cambios en el proceso y por supuesto a mediano y largo plazo. Y la última pregunta, ¿qué dificultades tú has percibido en cuanto a la implementación en general, dificultades concretas? Tú señalaste algunas en tu exposición, en tu respuesta, de los principios de la ley Avelino Señane y Ricardo Pérez. Es decir, la educación sociocomunitaria productiva, ¿con qué dificultades se encuentra en cuanto a su implementación? En primaria, en media, secundaria, en la universidad, etc. ¿Cuáles son ahí los choques fundamentales con los cuales tiene que enfrentarse o convivir, o no sé cuál sería el término apropiado, la ley 070? Esas son 3 preguntas, Carlos. Muchas gracias al jurado y a Carlos y a los asistentes por oír estas pequeñas observaciones. Carlos, si pudiese ser lo más breve, porque ya nos hemos excedido del tiempo, por favor. Ya. No, como gustes. Ya. Bien, doctor, le agradezco muchísimo, señores miembros del jurado. Quizás respondiendo a la primera pregunta del doctor, ¿por qué las universidades, por qué no se ha visto en las universidades la implementación en la currícula, digamos, de lo que es el modelo sociocomunitario, la 070? Mire, en las universidades públicas, las universidades públicas tienen un elemento que está constitucionalizado, que es la autonomía universitaria. Si ve uno leyendo digamos, las memorias de los distintos congresos de la universidad, lo primero que aparece en la declaración de principios de que las universidades del país se declaran revolucionarias, antiimperialistas, etc. Es el discurso que aparece en todas las memorias de los congresos.
pero como al mismo tiempo hay, digamos, libertad de cátedra, hay autonomía, digamos, en lo que es la parte académica, entonces de pronto cada docente organiza de la manera que mejor puede, digamos, el proceso académico. Ahora, si bien es cierto que desde el 2011 hay un modelo académico, que justamente también lo he visto, el modelo académico de la Universidad Boliviana, ¿no? que no ve el nuevo modelo académico que se ha aprobado, en su declaración, en la parte de principios, como que se habla también del tema de interculturalidad, se habla de descolonización, he podido leer que se habla de esos elementos, pero justamente hasta cierta parte, no va más allá. Entonces quizá en el tema de la universidad pública es todo este tema de libertad, digamos, de la autonomía universitaria, donde cada universidad, pese a haber un modelo académico, y cada docente, digamos, hace lo que mejor puede. Yo tengo varios amigos que son docentes, por ejemplo en Juan Michel Saracho, ¿no? Y donde ellos tienen una libertad muy grande de organización de cátedra y no les piden a ellos, digamos, meterse en un modelo concreto. Y las universidades privadas, pese a que, digamos, están reguladas por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, pero sin embargo el mismo ministerio tampoco les está pidiendo a las privadas que entren en esta línea, ¿no? Entonces ahí también quizá hay una falla en el mismo ministerio. En cuanto a la segunda pregunta del doctor, uno de los cambios concretos que se ha podido observar es en cuanto a la elaboración de las tesis, ¿no?, bajo el paradigma sociocrítico. Y desde ahí, por ejemplo, tomando esos ejemplos de algunos temas que como el tema de los chanchos y otros temas que son el tema de seguridad ciudadana, en fin, de ahí estamos recogiendo temas generadores de aprendizaje y enseñanza y les estamos pidiendo a los docentes que los incorporen precisamente en sus planificaciones curriculares. Por ejemplo, el docente de currículo que tenemos allá y el docente de didáctica están haciendo, digamos, un trabajo de renovación muy importante en cuanto a sus asignaturas. Y finalmente, digamos, en cuanto a las dificultades, digamos, la gran dificultad que se ve es la mentalidad del docente, muchas veces, porque no todos los docentes están de acuerdo, hay docentes que ya tienen sus criterios, que ya tienen sus formaciones, que no quieren cambiarlos, que realmente les cuesta mucho, y si bien es cierto, hay una cierta apertura, digamos, de parte de las autoridades de la universidad, pero cuando ven que el elemento político está también ahí fuerte, esa apertura, digamos, se limita un poco. Muy bien, gracias. Colega Miriam, no sé si tiene alguna inquietud o algo. Muy bien, entonces le damos gracias al postulante y solicitamos e informó que todos los requisitos académicos y administrativos necesarios han sido cumplidos, quedando de esta forma habilitada el postulante para iniciar la defensa conforme lo determina el convenio específico suscrito entre el Instituto Internacional de Integración, Organización, Convenio Andrés Bello y la Universidad Nacional Siglo XX y el respectivo reglamento. La defensa de tesis tuvo una duración de 30 minutos. A la culminación de la exposición, el presidente del tribunal dio inicio a la ronda de preguntas, mismas que fueron respondidas por el postulante. El tiempo de duración fue más de 20 minutos. La valorización del trabajo escrito fue realizada sobre 70 puntos y la exposición oral sobre 30. El tribunal decidió aprobar al postulante, otorgándole la nota de 97, decisión que fue comunicada de manera pública. Quedando de esta forma concluido el acto de defensa, el mismo día a horas 10, rubricando en constancia y conformidad el doctor Jorge Miranda, el doctor Félix León, el doctor Constantino Tancara y la magíster Miriam Segarra. Felicitaciones. Muy bien. Para los saludos correspondientes. Muchas felicidades. Bueno, maestro. Por favor, muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Le agradezco. No, gracias le a ti. agradezco muchísimo, Felicidades. doctor. De todo corazón, muchísimas gracias. Gracias por todo, doctor. Ya. Se ha cortado la...